como la coagulación, ¿no? Muy importantes porque, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿no? Que forma parte del proceso de coagulación, también tiene naturaleza proteica, ¿no? Muy bien, nosotros consumimos en los alimentos, consumimos proteínas. Tenemos dos orígenes de proteínas. Tenemos las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Nosotros cuando orar la calidad de la proteína, ¿no? Y la calidad de la proteína nosotros vamos a evaluar de acuerdo al valor biológico que esta proteína tenga. Entonces, de acuerdo a los estudios, nosotros decimos que el valor biológico es la proporción, se define como la proporción de proteína que puede ser absorbida, que es retenida y también utilizada por el organismo, ¿no? Eso le va a dar el son proteínas que tienen alto, que vienen de los cereales, porque si bien las proteínas, ambos alimentos tienen proteínas, pero las que más se absorben, se retienen y se utilizan son las proteínas de origen animal, por la similitud de tejido que tienen con el ser humano. También evaluamos el coeficiente de utilización neta de la proteína, que se diferencia del valor biológico de la proteína, porque aquí se tiene en cuenta la digestibilidad de la proteína. O sea, se mide la proporción de proteína que hemos consumido y que ha sido utilizada, ¿no? Eh, 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 ay, chicas, ¿por qué no entran a tiempo? Yo no el tiempo en la presentación. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando consumimos, generalmente las proteínas de origen vegetal tienen todos los aminoácidos. ¿Se acuerdan que hablamos de los aminoácidos esenciales y los no esenciales? Dijimos que los no esenciales se sintetizan en el organismo, pero las esenciales son los aminoácidos que sí o sí son 9 que necesitamos para que se formen las diferentes proteínas. Y estos tenemos todos la mayoría de los aminoácidos esenciales, pero las de origen vegetal no son completas. No tienen todos los aminoácidos. Por lo tanto, necesitamos hacer una combinación de estos cereales y legumbres para poder obtener los 9 aminoácidos. Por ejemplo, si mezclamos legumbres con cereales, estos son los ejemplos que podemos combinar. Lenteja con arroz. Garbanzos con fugos, que es otro tipo de cereal. Garbanzos con trigo, soya con arroz, garbanzo con pan. Entonces ahí vegetariana no come las proteínas animales. Entonces tienen que aprender a hacer este tipo de combinaciones para que su organismo no tenga falencia en el consumo de aminoácidos. Aquí tenemos otro, por ejemplo, frutos secos, semillas y lácteos, combinar avena con o arroz con leche y frutos secos, garbanzo con piñones, ensalada de lenteja con nueces, hummus, que es una mezcla de garbanzos triturados con semilla y sésamo, ¿no? Arroz con avena, por ejemplo, arroz o avena con bebida de soya y frutos secos, ensalada de arroz con frutos secos y salsa de nueces. Miren, son ejemplos de combinaciones que podemos hacer para poder obtener la cantidad de aminoácidos que tienen o que va a ser importante es determinar el valor biológico, ¿no? La proteína que viene de origen animal tiene alto valor biológico, mientras que la que viene de origen vegetal tiene menor valor biológico, ¿no? Ahí les hice un cuadrito donde están
por ejemplo, el valor biológico de las proteínas, miren ustedes aminoácidos, ¿no? O de proteína utilizable. El huevo es el que más tiene el 100% de los aminoácidos, la leche humana, la leche de vaca, ¿no? Y así van viendo ustedes la cantidad de aminoácidos y de proteínas que ellos tienen, ¿no? Entonces, las fuentes para obtener los alimentos, las proteínas, las tenemos, las de origen vegetal y las de origen animal, ¿no? Por ejemplo, la carne, 100 gramos de carne nos aporta 20 gramos de proteína con un valor biológico del 75%, ¿no? En cambio, en la soya, por ejemplo, puede llegar hasta 30, 100 gramos, puede proporcionarnos 30 gramos de proteína, ¿no? El valor biológico va a ser menor, ¿no? Quiere decir el valor que absorbe ese alimento, ¿no? Siempre la de origen animal tiene mayor valor biológico, quiere decir más aprovechable la proteína, ¿no? También podemos encontrar en las carnes, en las vísceras, en los embutidos, ¿no? El pescado también tiene muy similar valor biológico al de la carne, ¿no? Y nos aporta lisina, metionina y aminoácidos esenciales también, ¿no? También tenemos los mariscos, que si bien tienen una cantidad menor de proteína, pero su valor biológico es similar al de la carne, ¿no? Los huevos es el patrón de referencia para evaluar la calidad nutricional de proteínas. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Y los alimentos de origen vegetal, ¿no? Tenemos muchos, como por ejemplo la soya, que tiene varios de los aminoácidos, tiene un alto contenido de lisina, pero es bajo el aporte en metionina, cisteína, es muy limitado, ¿no? Entonces, ahí por eso tenemos que hacer combinación con otro tipo de alimentos. Muy bien. Una vez que nosotros hemos consumido las proteínas, ellas tienen que pasar por un proceso de digestión. Las proteínas son estructuras macromoleculares, son estructuras grandes, y así como estructura de proteína, no puede ingresar a la célula donde tiene que ser disponible. Entonces pasa por procesos de rompimiento de sus cadenas para convertirse en péptidos, aminoácidos, ¿no es cierto?, por acción de enzimas que son segregadas por el páncreas en el estómago, y luego la proteína se convierte en ácidos grasos, en amoníaco, en urea, y pasa a la orina. Todo lo que no se absorbe va a ser desechado, ¿no? La digestión de las proteínas inicia en el estómago a través del pH ácido. ¿Se acuerdan que dijimos que los elementos que desnaturalizaban una proteína estaban algunos parámetros como la temperatura, el pH hacía que se rompa esta estructura de la proteína, que son cadenas largas, el pH ácido más la pepsidasa y que hay en el estómago, empiezan a romper estas cadenas y las convierten en dipéptidos, tripéptidos, en cadenas más pequeñas, ¿no? Luego pasan al intestino, y en el intestino se segrega a través del páncreas enzimas como la tripsina, la quimiotripsina, las heliactasas, que van degradando más a estas cadenas de las proteínas para hacerlas mucho más sencillas y que puedan absorberse a través de el intestino delgado, ¿no? Pero en todo ese transcurso se producen zimógenos. ¿Qué son los zimógenos? Son proenzimas, son antes de ser enzimas, es un compuesto que se llama zimógeno. Es un primógeno, no tiene ninguna actividad. ¿Qué pasa aquí? El ácido clorhídrico se encarga de hacerlo y hace que el zimógeno, el pH ácido más la tripsina, que es una enzima,
va a activar esos simógenos y los va a convertir en enzimas activas que van a actuar en el proceso de digestión, ¿no? Ahí tenemos el páncreas produce la tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipepsidasas, ¿no? Entonces, en la digestión de las proteínas en el intestino, en el duodeno y el intestino, se van a segregar estas enzimas pancreáticas. Entre ellas está la tripsina. La tripsina, al igual que la pepsina que se produce en el estómago, va a ejercer un efecto autocatalítico y va a generar más moléculas de tripsina. Luego la quimiotripsina, que es segregada como simógeno, como quimotripsinógeno, es un simógeno, es inactivo, va a ser activado por la tripsina y va a hacer que se convierta en quimiotripsina, convirtiéndola en una enzima activa. Esta quimiotripsina va a ir a actuar, va a ir a recortar cadenas de triptófano, tirosina, fenilalanina, metionina, leucina, va a cortar a través del extremo carboxilo de la cadena de unión de los aminoácidos, ¿no? Tiene especificidad por estas cadenas en la proteína. Luego tenemos la L-lactasa, que se segrega también como simógeno, como pro-L-lactasa. La tripsina igual va a actuar sobre esta y la va a convertir en L-lactasa, que lo va a convertir en un compuesto activo, ¿no? Para poder trabajar rompiendo esas cadenas, ¿no? Tenemos también las carboxipepsidasas, ¿no? Que se segregan como exopepsidasas y que luego se convierten en carboxipepsidasas como enzimas activas, ¿no es cierto? Que van a seguir trabajando en la digestión, ¿no? Entonces, en la superficie luminal del intestino, esas proteínas que ya están como péptidos van rompiéndose aún más a través de las aminopepsidasas, exopepsidasas, degradándolos hasta compuestos más sencillos que puedan ser absorbidos más rápidamente a través del intestino, ¿no? A través de las células, en el lumen del intestino, en los enterocitos, ingresan esos aminoácidos, se unen al ion calcio, hace que el ion sodio hace que se abra la pared. Esperan un ratito, por favor, ya. Que me hace limpieza aquí en la casa y hasta les decía una vez que va siendo degradada la proteína, va a pasar a las paredes de las células intestinales y el sodio, por ejemplo, hace de ayudador para que el aminoácido penetre. Los péptidos van a penetrar igual por pinocitosis. ¿Qué quiere decir? Se invagina la membrana y como son moléculas ya pequeñas, pueden penetrar dentro de la célula, ¿no? Entonces van a pasar al citosol del enterocito y ahí se termina de hidrolizar los péptidos, se convierten en aminoácidos y van a pasar a la sangre, ¿no es cierto? Van a pasar a través de la vena porta al hígado y van a ser distribuidos a los diferentes tejidos para su disposición de estos aminoácidos, ¿no? Entonces, la digestión de las proteínas, consumimos el alimento, pasa al estómago, en el estómago por el pH ácido y las pepsidasas van a empezar a convertir, a romper las cadenas. Luego pasan al intestino, en el intestino el páncreas va a segregar enzimas como la tripsina, quimiotripsina, elestasas, que siguen rompiendo esas cadenas, pasan al intestino delgado, y en el intestino delgado se produce la digestión final de las proteínas, donde van a ser absorbidas en el enterocito. En el enterocito terminan de degradarse los péptidos en aminoácidos, pasan a la vena porta, de la vena porta van al hígado y luego van a ser distribuidos al torrente circulatorio, ¿no? Lo que no se pueda absorber va a pasar a ser excretado a través de los riñones, ¿no? Se elimina como orina. Entonces, en el proceso de digestión, las proteínas van a empezar a romper las cadenas y van a convertirse en aminoácidos pequeños que entran a disposición del organismo.
¿Qué pasa cuando tenemos dieta pobre en proteínas? Podemos desarrollar enfermedades como el marasmo, que es una enfermedad que la vamos a ver después en los seminarios, que no consume proteínas, ¿no? Quiere decir que el niño está desnutrido, no está consumiendo alimentos como debe ser. O el kwashiorkor, que es una enfermedad donde se produce por desnutrición proteica. Solo le alimentan con hidratos de carbono al niño y no así con proteínas, y por lo tanto el niño parece que estaría gordito, sin embargo tiene una deficiencia proteica, ¿no? Es más que todo es hinchazón, edematización que tiene el niño más que musculatura, ¿no? Entonces es importante conocer el funcionamiento del organismo, saber que nuestro organismo está formado por células y las células están formadas por proteínas. Por lo tanto, necesitamos tener una dieta equilibrada. Miren ustedes en el kwashiorkor, por ejemplo, esto es un niño normal y este es un niño con kwashiorkor que tiene una desnutrición de tipo proteica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño está con el vientre abultado, ¿no? Tiene descolar, se lo ve como si sería choquito el niño, con el pelo rubio, es una despigmentación del pelo, de la piel, hay cambios de color de la piel, se lo ve medios amarillos, ¿no? Pérdida de masa muscular, ¿no? Y eso es el kwashiorkor que vamos que no, o un Doctora, infarto de se, miocardio, ¿sí? Se cortó. Hola. se Se le cortó corta. en la Se le corta explicación. mucho cuando explica, en la explicación. Voy a cerrar mi pantalla, chicas, ¿ya? Para que pueda, a ver un ratito. Nosotros podemos utilizar determinaciones en la sangre del paciente, en el suero del paciente, y podemos predecir un infarto de miocardio o podemos diferenciar si es un infarto o no, ¿no? Entonces, ¿dónde están dónde tenemos nosotros estas proteínas? Están en la musculatura, ¿verdad? Por ejemplo, la mioglobina es una proteína que es portadora del gen M y la encontramos en las células, por ejemplo, del músculo, de los músculos estriados. Está en la musculatura esquelética y también en el miocardio, ¿no? En el corazón. Cuando un músculo se lesiona, esa mioglobina circulatorio y aparece en la sangre. Vamos a encontrarla en mayor concentración en la sangre. Por ejemplo, en el caso de un infarto de miocardio, va a haber un trastorno de las membranas de las células miocárdicas, ¿no es cierto? Va a haber una lesión en el tejido cardíaco y por ello va a ser liberada estas enzimas a la circulación, ¿no? Entre 2 a 3 horas después de iniciado el dolor precárdico, los niveles de hemoglobina en la sangre se van a incrementar, van a subir los niveles eh, de hemoglobina, ¿no? Entonces van a alcanzar valores patológicos entre 3 a 4 horas antes que aumenten otros parámetros también de laboratorio, ¿no? Que son compatibles también con infarto de miocardio, por ejemplo, la CPK, que es la creatinina fosfoquinasa, que se determina en sangre, la CPK, la TGO, que son las transaminasas glutámico-acética, y la LDH, ¿no? Que es la deshidrogenasa láctica. Entonces, el médico pide, cuando hay sospecha, pide estas enzimas, la determinación de estas enzimas, y si están elevadas ya nos da el parámetro de que el paciente se acompaña con la clínica que puede estar en un infarto de miocardio, ¿no? Que es importante hacer estas determinaciones en las primeras horas, porque después de las 24 horas los niveles ya, esas enzimas que están en circulación se eliminan a través de la orina, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos es hacer dentro de las primeras horas, ¿no? El valor máximo alcanza entre las 6 y 9 horas, ¿no?
Para un diagnóstico de un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio, podemos excluir que sea esta la probabilidad si entre las 2 y 3 horas de iniciado los dolores no encontramos niveles altos de mioglobina, ¿no es cierto? Se vuelve, si sale negativo y se vuelve a hacer otra prueba a las 5 horas después de iniciado los dolores precárdicos, y si no suben los valores de estos parámetros, quiere decir que no es un infarto, ¿no? También que puede ser otro tipo de afección, ¿no? También debemos recordar que la hemoglobina en el suero también puede elevarse por otros motivos. Por ejemplo, un traumatismo muscular, las personas que hacen mucho ejercicio, ¿no es cierto? Se daña también las células del tejido y empiezan a eliminar este tipo de enzimas, ¿no? En estados de shock, en esfuerzos corporales excesivos, en la reanimación también se eleva eh, que podemos determinar. La hemoglobina glicosilada se realiza en sangre para pacientes que tienen diabetes tipo 2 o una prediabetes, ¿no? Aquí lo que medimos es el promedio de la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Para realizar esta prueba, nos predice el comportamiento de azúcar en la sangre de los 3 últimos meses, ¿no? Los resultados de esta hemoglobina glicosilada nos dan en porcentaje, ¿no? Mientras más alto sea el porcentaje de hemoglobina glicosilada, mayor es el nivel de azúcar en sangre, ¿no? El valor normal es menor a 5.7%. En una prediabetes se encuentra entre 5.7 a 6.4, ¿no? Ahí ya tiene que el paciente, ¿qué quiere decir? Que ya está yendo hacia una diabetes tipo 2. Tiene que cambiar su rutina, cambiar su alimentación, cambiar los ejercicios que debe hacer para evitar llegar a una diabetes, bajar la cantidad de azúcares e hidratos de carbono que consume ese paciente para evitar llegar a una diabetes. Las personas con prediabetes necesitan repetir esta prueba cada año para ir controlando y evitando llegar a una diabetes, ¿no? Ya en una diabetes tipo 2, los valores de hemoglobina glicosilada suben de 6.5, mayor a 6.5%, ¿no? Ahí ya están en una diabetes. También podemos determinar hemoproteínas patológicas como urea, que se presentan cuando hay lesiones masivas en el tejido, ¿no es cierto? Son lesiones que se liberan en el tejido muscular, ¿no? Que han sido tejido roto y que la orina se torna oscura por la mioglobina que se libera en esta destrucción celular que hay, ¿no? Del tejido. También en unas anemias, pues en las anemias puede ocurrir una deficiencia de células portadoras de la hemoglobina, quiere decir deficiencia de eritrocitos, ¿no es cierto? O por deficiencia de la función de la hemoglobina. En el caso de deficiencia de eritrocitos, puede ser por un deterioro a la médula ósea que no está produciendo la cantidad necesaria de eritrocitos, o por mutaciones genéticas conocidas como hemoglobinopatías, ¿no? Donde hay una deficiencia en la función de la hemoglobina, ¿no? Que es lo mismo. Muy bien, ahí hemos terminado el tema. A ver,